Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a decir gloria a Dios, amados hermanos, por esta palabra. Amén. Que el Señor bendiga su vida. El tema para el día de hoy es tomando nuestra identidad. Tomando nuestra identidad. Yo quiero que le digas a tu hermano que está al lado esta temática. Tomando nuestra identidad. Tomando nuestra identidad. Amén. Vamos a empezar en esta mañana hablando acerca de tomar nuestra identidad en el marco de lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. En tal sentido, debemos hacer eco en la introducción al contexto bíblico y podemos hablar acerca de la amnesia. La amnesia espiritual es uno de los grandes problemas que sufre la iglesia en nuestro tiempo. Cuando hablamos de amnesia, hablamos de alguien que pierde la memoria, que en realidad no recuerda algunas cosas, tiene lagunas. Bueno, en otras palabras es no saber ni siquiera quién soy. Y este es uno de los más grandes problemas que hoy está sufriendo la iglesia en estos tiempos. Preguntas como ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí en la tierra? ¿Para qué hemos sido salvos por la sangre de Cristo? Tal vez no son preguntas que las podemos escuchar audiblemente, pero tal vez son preguntas que gritan tan fuerte por la actitud, por las acciones y por, lamentablemente, el día a día que vemos a nuestro alrededor en la iglesia. Aquí en esta porción bíblica, el día de hoy, se presentan las implicaciones prácticas de los títulos que la misma palabra de Dios otorga a la iglesia. Por ejemplo, hoy el Señor trae a este tiempo presente, porque la palabra es eterna. La palabra no va a pasar jamás. Pasará ciencia, tecnología, puede pasar fama, puede pasar moda, puede pasar todo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y al tiempo presente esta palabra sigue tan viva como hace aproximadamente 2000 años, o también en un futuro hasta cuando el Señor así lo decida. Es viva, es por la eternidad. Y en tal sentido, hoy nuevamente se presentan las implicaciones prácticas de aquellos títulos, por decirlo así, o referencias, atributos, cualidades que tiene la iglesia. Por ejemplo, usted y yo pudimos leer el día de hoy de linaje escogido. Pudimos leer acerca de sacerdocio real, santa nación, pueblo adquirido por Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos asegurar que somos el pueblo de Dios? ¿Cómo usted puede rebatir, no confrontar, sino rebatir ante algún señalamiento que alguien le pueda hacer mañana más tarde y ponga tal vez en duda que usted sea el pueblo de Dios? ¿Cómo entonces podemos asegurar que somos el pueblo de Dios? ¿Cómo lo haría usted? Hoy la palabra quiere traer nuevamente a colación estas atribuciones, estos privilegios que la palabra nos otorga por medio del autor de la misma, para que tú puedas realmente contestar esta pregunta. ¿Cómo podemos asegurar que somos pueblo de Dios? Al leer la Biblia, el concepto de pueblo de Dios comienza muchos siglos atrás con Abraham. ¿Se acuerdan quién es Abraham? Reconocido y conocido como el padre de la fe, aquel patriarca del pueblo de Israel, quien es llamado por Dios para dejar todo lo que mantenía él en Ur de los Caldeos. Y a él es dada la promesa como referencia a Génesis 12:2. Y haré de ti una grande nación o nación grande y te bendeciré. Encontramos desde la misma antigüedad la palabra que Dios le da a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré.
Es así como nace la historia de un pueblo, el cual sería llamado pueblo de Dios, cuyo linaje es de Abraham y cuyo nombre específico con el pasar de los tiempos es Israel, a través de esa genealogía que comienza con Abraham. En ese sentido, Dios escogió a Israel como un pueblo para que guardara su ley, sus preceptos, estatutos, mandamientos y sirviera para su propósito redentor. Que todas las naciones conocieran a Dios, revelándose en el pueblo de Israel. Pero lamentablemente, las constantes infidelidades de este pueblo llamado Israel hacían parecer que el objeto divino jamás se lograría. Por ejemplo, ustedes pueden leer Jueces, ustedes pueden ver las altas y bajas que tenía este pueblo. Un día hacían lo correcto, Dios levantaba un juez, ellos estaban viviendo en paz, después volvían a la indisciplina, volvían a la infidelidad, Dios levantaba nuevamente un juez, y así vemos a Israel en su constante dinámica de interacción con el Señor a través de sus infidelidades. Jesucristo, el Señor, el Salvador, el Redentor, según lo que relata Lucas 19:10, dice que Él vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. En esa interacción, el pueblo de Israel, durante muchos siglos, en tantas infidelidades, se había alejado de Dios y tenía que venir, en este caso, desde lo que ocurrió allá en Génesis 3, en donde vemos desde allá ya el inicio del evangelio, lo que se había prometido a causa de la desobediencia del hombre, y cómo a través del pueblo de Israel también fue muchas veces alejándose más y más de la presencia de Dios. El Señor Jesús tenía que venir a cumplir un propósito, y Él llegó al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Hasta antes de la venida de Jesús, tal vez muchos, e incluso en la actualidad, seguirían pensando que para Dios no importaba más que Israel. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión? Que a Dios solo le importaba a Israel. Y tal vez, probablemente, sería algo justo de pensar así, si es que Jesús no hubiese llegado. Cuando Jesús llega, demostró el amor pleno de Dios para toda la raza humana, para toda la humanidad, de toda lengua y de toda nación. Qué hermoso es saber que Jesucristo no vino solo para redimir a Israel, sino a toda la humanidad. El corazón de la Biblia habla en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, léalo conmigo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí dice cosmo, mundo es cosmo, es humanidad. Entonces se revela realmente que cuando Jesús vino, no vino solo por aquel pueblo llamado Israel, Él vino por toda la humanidad. En ese sentido, dentro de esta introducción, que es un poco extensa, pero vale la oportunidad para poder adentrarnos en esos privilegios que hoy el Señor trae a nuestras vidas. La única manera de llegar a ser pueblo de Dios es poniendo nuestra fe en Jesucristo. Es abriendo nuestro corazón y recibiéndolo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, quien por medio del sacrificio en la cruz nos reconcilió con Dios, redimiéndonos del pecado en el cual estábamos esclavos a consecuencia de la desobediencia. Muy lejos de Él nos encontrábamos antes de que Jesús venga a nuestras vidas. Con Jesús tenemos la oportunidad de ser parte de aquel pueblo que Dios hoy tiene para que le adore y le alabe como Él se merece. Pero ahora podemos decir que gracias a Cristo, amados hermanos, solo ahora gracias a Cristo tú y yo podemos decir que somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. ¿Cómo yo puedo defender? ¿Cómo yo puedo saber que soy pueblo de Dios? Porque si bien es cierto, el Señor hablaba en la antigüedad a través de Abraham de un pueblo para Él, pero cuando vino Cristo Jesús, vino a morir por toda la humanidad. Cuando vemos en el libro de Juan capítulo 1, encontramos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más adelante dice, mas a todo aquel que ha creído, que le ha recibido, que ha aceptado, que ha creído en el nombre del Hijo de Dios, Dios le da potestad de ser hijos de Él. Amén.
Por eso tú y yo ahora podemos estar muy seguros que somos parte del pueblo de Dios. No de una nación, ni tampoco de los judíos, sino que somos el pueblo de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien compró con su sangre preciosa. Por ti y por mí pagó un precio, su sangre preciosa. La sangre preciosa es la que nos hace, amados hermanos, ser parte del pueblo de Dios. Aleluya, amén. Muy bien, amados hermanos, dejando un poco este contexto introductorio, lo que queremos el día de hoy es ver en estos versículos centrales cómo se enumeran los privilegios que los cristianos tienen como pertenecientes al nuevo pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios, amados hermanos, está constituido por todo aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Amén. Para ello debemos de echar claramente de mano de una multitud de referencias que en el Antiguo Testamento tenemos. Y conviene en este día que analicemos de manera muy amplia y detallada esta porción. Y vamos a leerlo de la siguiente manera. Mas vosotros sois raza escogida, sacerdocio regio, gente santa, pueblo para propiedad privada, para que así anunciéis las proezas del que os llamó de entre las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Aleluya. Mas ahora soy pueblo de Dios. Los que no obtenían misericordia, mas ahora obtuvisteis misericordia. Esta porción bíblica, amado hermano, vale la oportunidad el día de hoy de desagregarla y encontrar aquellos privilegios que nos invita el Señor a reconocer que tenemos para tomar nuestra identidad y dejar de andar caminando por la vida con amnesia espiritual, de no saber quiénes somos. A veces no lo decimos, a veces lo vivimos. Primer privilegio, linaje escogido. Este es el primer privilegio que tenemos en este día. Eres raza escogida. Linaje o raza escogida. Ese es el primer privilegio. Y en el versículo 9, en la primera parte, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esta parte está tomada de Isaías 43:20. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba quien ahí, dice, mi pueblo, mi escogido. ¿De dónde está tomando el apóstol Pedro esta expresión? Vosotros sois raza o linaje escogido. Desde la misma antigüedad, desde lo que el mismo Señor a través de Isaías le había dicho a su pueblo, mi escogido. Y con esto Pedro aplica a la iglesia lo que pertenecía a Israel como pueblo escogido de Dios en cuanto a las promesas espirituales. Lo que está haciendo el apóstol Pedro es tomar esta porción dada por Dios a su pueblo y la aplica ahora a la iglesia. A la iglesia. Aquí encontramos el término en el griego ekletón, que significa escogido. Lo ha aplicado Pedro a cada uno de los creyentes. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1. Regresamos nuevamente a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Y dice ahí: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ekletón, elegidos, escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, este término el apóstol Pedro lo está aplicando a cada creyente, a cada hijo de Dios, a cada persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y también lo aplica el apóstol Pedro a Cristo, la roca, a Cristo. Vamos ahora al capítulo 2 de 1 de Pedro versículo 4. Y dice ahí: acercándonos a Él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios ecletón, escogida, dice ahí, escogido y preciosa. Encontramos entonces la aplicación que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, toma de este término desde la antigüedad y lo aplica a cada creyente, lo aplica a la iglesia, y también lo hace en referencia a aquello que encontramos cuando se refiere el Señor a Cristo, la roca. También encontramos algo más dentro de este privilegio, al ser raza escogida, linaje escogido, lo de sacerdocio regio. Sacerdocio regio. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 1 y vamos a encontrar ahí el versículo 6, en donde para ciertas personas no les es muy agraciado este texto, por la verdad que encontramos, la riqueza que podemos aplicar para hombres y mujeres sin acepción, porque Dios no hace acepción de personas. Y dice ahí, versículo 6 de Apocalipsis 1, y nos hizo, léalo conmigo, reyes, nuevamente, y nos hizo, ¿para quién? Ustedes hacen honor literalmente a que todo ser humano que se adentra en la palabra balbucea de la palabra. Gloria a Dios por aquello. El Señor nos ha hecho, dice ahí, reyes y sacerdotes. Jesús nos ha hecho para Dios Padre. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. O sea que la persona que usted tiene al lado, aquel cristiano que usted tiene al lado, amado hermano, usted tiene que verlo como parte de la realeza, parte del sacerdocio. Mira la identidad que muchas veces perdemos porque no conocemos la palabra del Señor. Nos minimizamos, amados hermanos, tanto en este mundo, e incluso muchas veces entre mismos cristianos comienzan realmente a no valorarse porque no conocen su identidad. Ustedes son reyes y sacerdotes para Dios. Eso nos hizo Jesús. Amén. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dice Apocalipsis 5:10 más adelante, y nos ha hecho para nuestro Dios nuevamente. Esta revelación que Jesús le da a Juan es interesante. Nuevamente lo ratifica, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Si no le quedó claro la primera vez, en la segunda ya queda claro. Más adelante, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amados hermanos, el privilegio, cuando usted comienza a comprender quién es en realidad, cuando usted toma la identidad que tal vez la ha dejado desechada, producto del desconocimiento, producto tal vez de la falta de una verdadera intimidad con el Señor, ha hecho que usted ande en este mundo con su luz apagada, o tal vez está ocultando la luz debajo de la mesa. Tal vez usted anda como aquella vela ya marchita, que está más apagada que prendida, producto de no conocer su identidad. Todo esto está tomado de lo que dice allá en el Pentateuco, en Éxodo 19, versículo 6, aquella palabra que el Señor le da a Moisés y dice, y vosotros me seréis, ¿qué cosa? Un reino de. Eso es lo que el Señor le decía en el tiempo de Moisés para su pueblo. Pero ahora Pedro toma toda esa aplicación que Dios se la daba a Israel y se la aplica a la iglesia, a todo aquel que es nuevo en Cristo Jesús, que ha nacido de nuevo, que ha sido bañado con la sangre del Cordero. Le dice ahí claramente en esa época Moisés al pueblo de Dios, y seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El apóstol Pedro da a entender que todos los creyentes comparten con Cristo su oficio regio. Somos real sacerdocio. Así como este oficio sacerdotal, amado hermano, que el Señor Jesús hoy nos hace ver que compartimos con Él. Compartimos con Él. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote? Intercedía. ¿Qué es lo que usted hace cuando ora por un hermano o por una hermana, por algún problema que están atravesando? Usted está intercediendo. Usted, amado hermano, es sacerdocio. Añade que somos gente o nación. Encontramos el término en el griego etnos, pero aquí podemos agregar kadoshim,
Egnos Kadoshim, somos realmente gente santa. Somos una gente apartada para Dios, no apartada de Dios. Mucha gente cree que ser santo es apartarse de Dios. Es lo contrario. Somos apartados para Dios. Nos apartamos del mundo para vivir delante de Dios, no a la inversa. Aquí hemos comprendido al revés el concepto. Es apartado para Dios, no apartarse de Dios. La gente vive realmente sin conocer su verdadera identidad. El Señor nos llama Egnos Kadoshim, gente santa, lo cual encontramos también en el libro de Deuteronomio como referencia, capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo. ¿Pueblo santo para quién? ¿Para quién? Pueblo santo para Jehová tu Dios. Eso eres tú, amado hermano. Si tienes a Cristo Jesús, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Ecletón, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero a veces caminamos en este mundo mirando hacia abajo, todo jorobado, derrotado. Andamos viviendo la vida amargados. Hermanos, el Señor no dice que esa es la característica de su pueblo. El Señor nos habla para que sean un pueblo especial, más que todos los pueblos. Tú no le debes de pedir nada a ninguna nación, a ningún apellido, a ninguna dignidad, porque tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Tú eres el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que cuando la gente se pone así toda pávida, ay, la realeza, y comienzan a fantasear, y como yo quisiera también tener la oportunidad de ir al otro continente, a ver a la realeza, a la monarquía. Amados hermanos, la única realeza que usted debe de mirar es cuando viene a la casa del Señor y ve a sus demás hermanos. Aquí está la verdadera realeza delante del Señor, para que podamos adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Sienta la identidad, tome la identidad que Dios le ha dado. Ustedes son realeza y sacerdocio, son gente santa. Ese es el primer privilegio. Somos raza escogida. Segundo privilegio, posesión exclusiva. En el versículo 9, regresamos a 1 Pedro 2:9, dice ahí, pueblo adquirido por Dios. Pudiéramos decir, pueblo para propiedad privada. Propiedad privada. ¿Usted sabe lo que es propiedad privada? Amados hermanos, es algo que alguien compró, le pertenece y nadie tiene derecho a entrar allá, porque tiene un dueño. Hay un dueño. Pueblo para propiedad privada. Hemos tomado esta expresión del griego, laos, que significa pueblo, eis periposion, que significa propiedad privada. Propiedad privada. Una frase muy profunda, que vale la pena que los hijos de Dios que están tomando su identidad puedan reconocer el día de hoy, desagregando esta expresión de propiedad privada. Somos propiedad privada, amados hermanos, y el dueño es Dios. Amén. El dueño es Dios. Encontramos entonces la primera parte, laos, pueblo. Este vocablo, pueblo, se da a entender que todos los creyentes, sin diferencia de ninguna clase, forman la iglesia. Laos. Aprenda, recuerde, memorice este término, laos. Entonces, se da a entender que todos los creyentes, sin diferencia de ninguna clase, estamos hablando, amados hermanos, cuando hablamos de clase, es de repente de decir identidad política, ¿no? Por república. Ah, no, este es ecuatoriano, el otro es venezolano, el otro es colombiano. No. Delante del Señor no existe eso. ¿Sí? No importa el cristiano que allá está en Venezuela, como el que está en Ecuador, el que está en Colombia, el que está en la China. Todos somos, amados hermanos, sin diferencia de ninguna clase, de ningún idioma, de ningún color de piel, somos hijos de Dios cuando tenemos a Cristo Jesús. Amén. Aquí entonces, laos, pueblo, no lo forman solamente los llamados seglares o laicos, término que curiosamente significa del pueblo de Dios. Mire, va más allá. No solo toma parte
de los seglares o laicos, que tiene que ver con pueblo de Dios, sino también llamados clérigos, que curiosamente también significan los que son de las heredades del mismo Señor. Aquí encontramos clerón. Entonces, la suma, amados hermanos, de esta palabra, la connotación, el alcance, el significado de laos, abarca mucho más allá de pensar que solo se refiere a Israel, también a los que somos herederos en Cristo Jesús. Amén. Dice 1 Pedro 5:3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El término ahí significa pueblo, la grey. Todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos ahí en esa palabra, pueblo. Por otro lado, posesión. Aquí encontramos el vocablo periposhen, y lo podemos ver en Efesios 1:14. Vamos un momento a ver esta carta paulina. Efesios 1:14 dice lo siguiente: que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Alcanzar, amados hermanos, aquí es importante, posesión adquirida. Más adelante, para complementar esta versión y carta paulina, veamos otra en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos el mismo término más adelante en 2 Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, amados hermanos, por un lado posesión adquirida, por otro lado alcanzar algo, tanto de lo que registra en este Nuevo Testamento el apóstol Pablo, nos invita a ver que se indica en el griego algo que se adquiere para poseerlo en exclusiva. El Señor adquirió, amados hermanos, adquirió un pueblo para Él, adquirió a través de un precio que se pagó. Cuando Jesús vino a dar la vida por la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, significa, amado hermano, que el Señor adquirió algo para poseerlo en exclusiva, y que para dar a entender que es de propiedad privada, también encontramos en el término del griego un prefijo que dice peri. Este prefijo nos invita a ver una protección, un vallado, un cercado. Cuando usted tiene una propiedad privada, usted la cerca, ¿sí? Si usted tiene un terreno o tiene una casa, usted tiene cercado, porque sabe que es su propiedad exclusiva para usted. Un vallado, o al menos unos linderos que delimitan el contorno de la posesión. Imagínate lo que tú y yo significamos para el Señor. El Señor, cuando te ve a ti, cuando ve a un hijo de Él, dice: tú eres mío, eres de mi propiedad. Así dice el Señor: eres de mi propiedad. Amén. El Señor te dice: eres de mi propiedad. ¿O no le gusta la noticia? ¿No le gusta que el Señor le diga de mi propiedad, o quiere que lo comparta? ¿A usted le gustaría ser compartido? Imagínate, el Dios Todopoderoso te dice: eres de mi propiedad. Amén. Eres de mi propiedad. Esta frase nos da a entender que hemos sido adquiridos, comprados por precio. Porque cuando yo salgo, y si tengo un vehículo, es mi vehículo, pues, ¿o no? O cualquiera puede venir y tomar y llevárselo. El que quiera tomar y llevárselo lo está robando. Si yo tengo mi bicicleta, o tengo mi motocicleta, o tengo mi carreta, o tengo mi terreno, o tengo mi casa, es mi propiedad, yo pagué un precio. Lo que el Señor está tratando de hacernos comprender en este día es que Él pagó un precio y tú le perteneces a Él. Eres de su propiedad privada, exclusiva para Él. Dice 1 Corintios 6:20: porque habéis sido
comprado, ¿por qué? ¿Quién fue comprado por precio? No los escuché. ¿Quién fue comprado por precio? ¿Puede decirlo usted el día de hoy de otra manera? ¿Quién fue comprado por precio? Dígalo en voz alta. ¿Quién fue comprado por precio? O sea que tenemos un dueño. Amén. Ese dueño hoy te dice: eres de mi propiedad privada, yo pagué un precio por ti. Y ahí dice la palabra: habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú no le perteneces al mundo, tú no le perteneces a Satanás, tú no te perteneces a ti mismo. Tú tienes un dueño, y su dueño es el Dios Todopoderoso. Privilegio, amado hermano, privilegio que en este día el Señor te recuerda una vez más: posesión exclusiva. Amén. Este precio que ha sido comprado, ¿cuál es? ¿Cuál es el precio de esta compra? ¿Cuál es el precio? Vamos a ver lo que dice 1 Pedro 1:19. Dice el Señor en 1 Pedro 1:19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo. Amén. La sangre preciosa de Cristo. Ese fue el precio. Ni todo el oro del mundo, ni todo el oro que tuvo Salomón podría comprar un alma. No un alma. Hay gente que le vende el alma al diablo y el diablo les paga. Pero dígame si usted algún momento dado pudiera equiparar el precio que Dios pagó por su vida, por su alma. Es la sangre preciosa del Cordero. El verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y si tú has creído en ese acto magnánimo de amor, de bendición para aquel que hoy reconoce su condición de pecador y que necesita un Salvador, hoy tú te haces acreedor también a que ese precio fue pagado por ti. Y al ser pagado por ti, te conviertes en propiedad privada de Dios. Le perteneces a Dios. Dice Hechos 20:28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia, amado hermano, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Amén, gloria a Dios. Eres propiedad privada. Tienes el privilegio de que hoy Dios te recuerda que eres de su propiedad. Amén. Eres de su propiedad. Segundo privilegio, propiedad privada. Tercero, instrumento de expansión. Versículo 9 de 1 de Pedro 2 encontramos, para recordar esta parte, en la parte final dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si el día de hoy usted se va a molestar, se molesta con Dios, no se va a molestar conmigo. Porque hoy el Señor le va a recordar a todos aquellos que creen que predicar el Evangelio, que hablar a otros de Cristo, es el trabajo de unos cuantos, de aquellos que se creen misioneros, evangelistas, de aquellos que no tienen nada que hacer un día sábado, o un día domingo, o un día lunes, de aquellos que de repente van a la iglesia y les gusta hacer eso. Pues déjame decirte que hoy el Señor nos recuerda a todos que nuestro tercer privilegio en la identidad que tenemos es que somos instrumentos de expansión, somos instrumentos, herramientas. Somos, amados hermanos, instrumentos en la mano del Señor para llevar el Evangelio de Cristo. Esta parte del versículo 9, aquí el apóstol Pedro indica los oficios regios y sacerdotal de los creyentes, o sea, el oficio profético. Y no me estoy saliendo de la doctrina, por si acaso. No me estoy saliendo de la doctrina, ni me creo profeta como aquellos que andan por ahí, o les estoy diciendo que ustedes sean profetas como aquellos que por ahí se han autodenominado profetas. Estamos hablando del oficio profético. Todos los cristianos ejercen esta función profética.
Todos los cristianos ejercen la función profética, es decir, cuando anuncian algo como que le sale necesariamente de adentro. Hay un término en el griego, exangueile. Esta palabra, amados hermanos, nos invita a reflexionar que eso que sale necesariamente de adentro es lo que Dios ha hecho por usted, por mí, por nosotros. El verbo lo da a notar en la descomposición. El prefijo ex, que denota lo que estamos llamados a hacer. ¿Qué estamos llamados a hacer? Anunciar. Anunciar las virtudes. A veces ni en nuestra propia familia somos mudos al lado de nuestra familia, somos mudos al lado de nuestros vecinos, somos mudos al lado de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudios. Cargamos la Biblia, amados hermanos, escondida. No nos identificamos como cristianos porque creemos que no somos llamados a anunciar. Déjame decirte que el privilegio trae responsabilidad. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Usted y yo tenemos la responsabilidad ante el privilegio que Dios nos ha dado de comunicar el Evangelio de Cristo. Anunciar algo que desde adentro mismo, esa transformación ha llamado a promulgarla. Encontramos también dentro del texto este verbo en el griego, primero ex, que es la descomposición del término ex sangueile. Y ahora encontramos también angueile. Ex lo dejamos a un lado y vamos a la otra parte del verbo que indica algo que desde el principio mismo de la conversión debe de ser un propósito firme del creyente. O sea, usted vino a los pies de Cristo Jesús. Algo ocurrió dentro de usted. Hay una transformación dentro de usted. Algo pasó. Usted ahora es hecho una nueva criatura y usted no puede callar. ¿Sí se acuerda de ese cántico, no puedo callar, de alabarte Jesús? ¿Sí se acuerda de ese viejo cántico de los 90 de Marcos Witt, si no me equivoco? En esa época, amado hermano, la gente lo gritaba, lo repetía, tal vez para muchos ya ha pasado. Pero qué fiebre que tenía el cántico. Un cántico especial para mucha gente, pero solo lo decía en la iglesia y afuera. ¿De qué sirve cantar, amado hermano, si no anunciamos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Amén. El propósito está en firme desde el día de la conversión que tenemos que anunciar. El término en el griego, aretas, que las versiones traducen por virtudes, de acuerdo a lo que hemos leído, tiene el sentido griego clásico que da el término del mismo latín, del vocablo virtus. Virtus en latín es virtudes y aretas en griego es virtudes. En el latín encontramos el vocablo virtus, algo que implica excelencia, valor y hasta heroísmo. Excelencia, valor y hasta heroísmo. El término castellano que mejor expresa para virtudes es proezas. Proezas. El vocablo virtud procede del latín vir, que viene de varón, por lo que puede afirmarse, según el concepto, que la verdadera virtud es un signo de virilidad en su connotación de algo prodigioso, digno de varones fuertes. Pero no vamos nosotros a excluir que cuando un cristiano, alguien que recibió a Cristo Jesús, que puede ser hombre o mujer, está llamado a anunciar las virtudes. Lo que se quiere rescatar en esencia es a qué tipo de acción es la que el Señor Jesús nos ha llevado al sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. El plural de aretas de nuestro texto nos recuerda los hechos admirables de Dios, por medio de los cuales nos arrebató del dominio del poder de las tinieblas para podernos llevar o trasladar al reino de su Hijo. ¿De dónde nos sacó el Señor? Déjame decirte dónde nos sacó el Señor. De cadenas, de esclavitud, de oscuridad, de tinieblas, de fracaso, de condenación, de muerte, de harapos, de pestilencia. De ahí el Señor nos sacó. Usted puede sentirse ofendido el día de hoy porque puede decir,
no, yo como cristiano siempre he sido limpio y antes de Cristo también era limpio. Usted ha vivido engañado. Sin Cristo estábamos sucios, harapientos, pecadores. Pero el Señor nos tomó de allá. El Señor nos sacó, nos arrebató del dominio del poder de las tinieblas y nos transportó a su luz admirable. Bien lo dice Pablo en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el Hijo de amor, literalmente, a ese reino del Hijo de amor. Se puede recalcar que lo que hemos podido ver hasta el momento en cuanto al cambio, a la transformación, el Evangelio de Cristo produce en las vidas de los convertidos del paganismo una transformación total. Sin haber practicado paganismo conscientemente, sin haber practicado ocultismo conscientemente, sin haber practicado aparentemente hechicería conscientemente, pues déjame decirte que cuando vivíamos sin Cristo estábamos en medio de toda esa podredumbre. Porque no me va a decir que jamás, cuando usted no tenía a Cristo Jesús, nunca leyó el horóscopo en el periódico. ¿Cuántas veces usted leía el horóscopo? Usted se levantaba en la mañana y lo primero que pedía era el periódico, a ver qué me espera el día de hoy, ¿o no? ¿O cuántas veces con ese juego infantil, bueno, vamos a leernos las manos, aquí dice que tú vas a tener tantos hijos? ¿Cuántas veces no se practicó ese tipo de cosas? ¿Cuántas veces usted no llevó a su hijo que estaba ojeado a que le pasen el huevo? ¿Cuántas veces no lo pasó y que le tiraban, creo que alcohol con la boca y lo ortigaban y lo sacudían? Yo no sé si iban a terminar matando al niño, si era la infección o era el curandero. Es que de verdad que yo no sabía que todo eso era paganismo, ocultismo, hechicería, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin Cristo, amados hermanos, estábamos en las total tinieblas y el Señor nos sacó de allá y nos trasladó, nos arrebató de las manos del diablo y nos puso en el reino de su Hijo amado. Y esa es la bendición tan grande, amado hermano. Por eso dice, para que anuncies las proezas de Jesús, de dónde te sacó y a dónde te ha llevado. El Señor, amado hermano, no quiere que usted tenga una voz hermosa precisamente, o que sea un buen orador, sino que el Señor quiere que cuentes de dónde te sacó y a dónde te ha llevado. Dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos. Pablo estaba siendo enviado ¿a dónde? A los gentiles, a las naciones. Dios lo había escogido, Dios lo había transformado en una nueva criatura, y ahora le dice, te voy a enviar para que les abra los ojos. ¿Cuánta gente alrededor tuya es ciega? ¿Cuántos familiares tuyos están ciegos? ¿Cuánta gente alrededor tuya vive en la idolatría? Vive en la oscuridad, vive con todos sus santos y vírgenes. ¿Cuánta gente vive atada aún en la religión tradicional, como que fuera un partido político? Nací en esta religión y así he de morir. Bueno, es una gran verdad. Si no se arrepiente, va a morir eternamente. Creemos, amados hermanos, que la palabra es clara. El Señor lo estaba enviando al apóstol Pablo, como también te está enviando a ti el día de hoy, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Esa es la palabra, amado hermano, que en muchos lugares está vetada a decir, porque quieren tener a la gente entre cuatro paredes engordándose. Nosotros no queremos aquí gordos espirituales. Nosotros queremos gente madura espiritual, que salga por convicción a predicar la palabra. Tienes una identidad y el Señor dice, tómala. Amén. Tómala tu identidad. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Eres luz, amado hermano. Que no te corten la energía. Te pueden la eléctrica cortar, pero la luz de Cristo jamás.
Porque esa, amado hermano, prevalece y permanece sobre la vida de sus hijos. Pueden haber apagones. Qué triste es ver cuando se va la energía eléctrica, ¿no? ¿Sí o no? Todo el mundo se queda en silencio, todo el mundo se aburre, todo el mundo no sabe qué hacer, las horas se hacen eternas, la gente comienza a sudar, se desespera. Así es la gente, cómo se siente sin la luz eléctrica. Imagínense, sin la energía eléctrica. Ahora imagínate cómo está esa gente que no tiene la luz de Cristo. Ten compasión, amado hermano. Ten misericordia por aquellos que están a tu alrededor, que necesitan que se les abran los ojos. Cuarto privilegio y último en esta mañana: pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Cuarto privilegio: pueblo de Dios. El versículo 10 de nuestra lectura central dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Esta terminología el apóstol Pedro la toma también de la antigüedad, de una palabra que Dios le dio a un hombre llamado Oseas. Oseas. Vamos al capítulo 1, versículo 10. Oseas 1:10 dice lo siguiente: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Sois hijos del Dios viviente. Más adelante, Oseas 2:23 también nos recuerda lo que toma el apóstol Pedro. Y dice Oseas 2:23: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruama. Y diré a Lo-Ami: tú eres pueblo mío. Y él dirá: Dios mío. El apóstol Pablo, en este contexto, nos invita a ver Romanos. Y toma el apóstol Pablo de estas palabras que fueron dichas a Oseas como referencia a Romanos 9, 25 al 26. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. No compadecida y no mi pueblo. Ya en traducción a nuestro idioma son los dos nombres que por mandato de Dios hubo de ponerles Oseas a una hija y a un hijo que tuvo con su infiel esposa Gomer, según lo que dice Oseas 1, 6 al 9. Vemos entonces que lo que trata el apóstol Pedro de dar a comprender a sus lectores, como también hasta el día de hoy por medio del Espíritu Santo para nosotros, es que de ahí toma Pedro pie para decirle a todos aquellos a su alrededor que estaban leyendo, lectores de extracción, de linaje, de cuna, de raza, distinta a los judíos, o sea, a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todo aquel que no era judío, y punto. ¿Sí? En otras palabras, judíos, y de ahí de todos los otros pueblos, todos esos se agrupaban en gentiles. ¿Y qué es lo que entonces se aplica con esta enseñanza de Pedro? Por no pertenecer al pueblo judío, les está diciendo, no habían pertenecido anteriormente al pueblo de Dios, ni podían esperar de Dios las especiales misericordias de que disfrutaba el pueblo elegido. Pero, y este pero es tan grande y tan esperanzador, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de benevolencia, que el día de hoy, amado hermano, son las mejores noticias que cualquier persona pudiera recibir. El pero: por la pura y libre y soberana gracia de Dios y mediante la obra redentora de Cristo, eran ahora pueblo de Dios y habían alcanzado misericordia. Los que antes no eran pueblo, ahora son llamados pueblo de Dios.
Los que antes no habían recibido misericordia, ahora tienen misericordia. Y la mejor manera de poder agrupar estas ideas de la antigüedad y del Nuevo Testamento es con aquella bella expresión en Efesios 2:14. La Nueva Traducción Viviente dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Puede decir gloria a Dios, amado hermano? Usted puede decir gloria a Dios, porque recuerde lo que el Señor está diciendo en este día, amado hermano. Recuerde lo que el Señor ha dicho, lo que antes, dice el versículo 10, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis sido alcanzados en misericordia. También dice que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Gloria a Dios, amado hermano. Somos el pueblo de Dios. Dígale hoy a su hermano: somos el pueblo de Dios. Dígalo a los cuatro vientos: somos el pueblo de Dios. Tomamos nuestra identidad. Somos una raza escogida. Somos un linaje escogido. Somos propiedad privada para Dios, amado hermano. Somos, amado hermano, también llamados a poder anunciar las virtudes como instrumento de expansión de lo que Cristo hizo por nosotros, porque somos el pueblo de Dios. Amén. El pueblo del que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.